Tardes. Hola, buenas tardes, hijo. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listo, Paco? Sí, padre, todo listo. Vale. Ya abrimos los canales de los otros canales. Sí, padre, ya estamos en Facebook. Perfecto. O sea, alguien que nos ayude a hacer la oración, por favor. ¿Nadie? Yo lo voy a hacer en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la hora de nuestra muerte. Amén. gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como era el En el nombre principio, del ahora y Señor, siempre, por los siempre. siglos de los siglos. Amén. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Bien, voy a compartir pantalla para más fácil como siempre. Bueno, para mí más fácil, espero que estén para ustedes. Y pues retomamos, esta vez vamos a pasar ya a lo que es el Nuevo Testamento, siguiendo esta serie de textos bíblicos que nos ayudan bastante para poder comprender mejor el misterio del matrimonio. Este, Nuevo Testamento. Alguien que tenga ya habilidad y que tú, Paco, ábrenos ahí esa cita, Mateo 19, 13 y siguientes, que nos las haga favor de leer. ¿Tienes ahí tu celular? ¿La cita completa, padre? Yo te digo hasta dónde. O sea, empezamos en Mateo 19, 3 siguientes, yo te digo hasta dónde. Ok, permítame. Mateo 19. 3 y siguientes. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador, desde el principio, los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acto de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo, Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo, el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, ¿es mejor no casarse? Él les dijo, no todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se los concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para eso, otros porque los hombres los incapacitaron, y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. Ahí. Entonces, ¿hasta ahí? Ah, perdón. No, perdón, a ver, síguele. Entonces le presentaron unos niños para que les impusieran Ya, las ya está ahí, manos. hasta ahí ya, sí, hasta ahí ya. Ok. Hasta ahí ya. Muy bien. Bien. Evangelio de San Mateo tiene un paralelo en San Marcos, es similar. A veces algunos acentuan un aspecto, otro, o algún elemento, otro elemento, pero tienen un contexto similar, ¿no? Al final es el diálogo sobre el matrimonio, están los dos evangelios,
Y aquí a lo que voy primero es la referencia del término principio. O sea, Jesús refiere al principio. Y vamos a ver un poquito lo que implica todo eso del principio, significa el término y por qué eso hace referencia a él. Gran parte de nuestro tema va mucho a eso, porque aquí, digamos, este es el origen del matrimonio. Entonces, en el diálogo con los fariseos, donde la cuestión es sobre la indisolubilidad del matrimonio, este, o sea, se puede separar, no se puede, no se puede separar, y ahora se la referencia dos veces al principio. El lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo. A lo que Jesús responde, ¿no habéis leído que el Creador desde un principio creó varón y hembra? Y dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así lo que dio, así ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, repito, lo queremos acentuar sobre todo, escudriñar el principio, y como en el principio aparecen precisamente varón y hembra, y cómo hay esa decisión de dejar la familia de origen para unirse a una nueva realidad, esposo, mujer, y ser una sola carne. Y ya a esto Jesús le pone ese énfasis. Entonces, perdón, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, es la afirmación de Jesús. Y viene ahí la cuestión, ¿por qué Moisés prescribió dar una carta o un acta de divorcio y repudiarla? Y ahí la afirmación de Jesús por la dureza del corazón. Pero desde el principio, o sea, volviendo al tema del principio, no fue así. Entonces, todo este evangelio tiene un fondo muy grande que vamos a tratar de examinar en esta reflexión. El texto nos muestra el principio, o lo que significa el principio, y se refiere a Génesis, es decir, hace referencia a qué pasó en Génesis. Y por eso está Génesis. Cuando habla Jesús, desde el principio no fue así, se refiere a Génesis. Por eso hay que citar las palabras del Génesis. Así que Cristo cita las palabras, les confiere un significado normativo, todavía más explícito, es decir, todavía pone más en claro, más énfasis en un término normativo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos aquí de normativo, no se requiere una norma externa, sino la norma que rige el ser desde dentro. Eso es lo importante, lo que rige el ser desde dentro. Por ejemplo, nuestra naturaleza tiene como norma comer. No es que alguien te lo manda, es una exigencia que brota del propio ser. Y por eso aquí si Jesús hace el énfasis a lo que Dios dispuso desde el principio, y le da todo ese término, ese énfasis normativo, no se refiere como decir, ahora lo haces eso porque lo dijo Dios. No, es normativo porque está implícito en la naturaleza misma, porque está implícito en el ser mismo, porque es una realidad que brota el ser mismo. A veces pensamos norma, pensamos como que alguien inventó unas leyes y dijo, ahora tienes que cumplir esto. O sea, no es en ese sentido, ¿no? Es normativo porque la naturaleza tiene unas normas. Que nosotros comamos es una norma que brota del ser. Y desde que nacemos lloramos porque tenemos hambre. Y el descansar es una norma de nuestro ser, una norma de nuestro ser. Es decir, son las normas que brotan desde el mismo ser, son las, vamos a llamarle así, son las exigencias de la naturaleza. Y por eso Jesús cita esas palabras, le da ese tono normativo, pero más explícito, normativo en el sentido de que hay que atender lo que encierra el ser, es lo que quiere decir Jesús. ¿Qué dispuso Dios desde el origen? Hay que atender eso que dispuso del origen, porque de ahí vamos a normar el matrimonio. Así toma sentido el matrimonio. Entonces no se limita a la cita en sí misma, sino que añade, además, lo que así de que ya no son dos, sino una sola carne, por esa norma que nace del ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se trata de un no lo separe determinante, porque el ser está llamado a eso. Y si está llamado a eso, no transgredas, no lastimes el ser. Para Cristo, Génesis 2:24 está anunciando ya entonces la unidad y la indisolubilidad del matrimonio como algo muy propio que brota de la naturaleza misma del matrimonio. Como ya les dije en un tema anterior, de esa manera el tema de ser indisoluble
del matrimonio o la unidad del matrimonio no es una exigencia, es una riqueza que tiene el matrimonio, que va en la naturaleza del matrimonio. Por lo tanto, no es como decir, yo tengo como meta no separarme, no. Tú ten como meta vivir el matrimonio y vivirlo bien. Y una consecuencia y un fruto de eso es que no vas a necesitar separarte, porque tu matrimonio nunca se va a contaminar. Tú le das ese toque de indisolubilidad cuando tú estás respetando la naturaleza del matrimonio, cuando estás viviendo de acuerdo a lo que el matrimonio es. Y cuando vivo lo que el matrimonio es imposible la separación y es contundente siempre entonces, en ese caso, la unidad. El énfasis desde el principio. Eso nos lleva a la reflexión sobre el modo en que el hombre ha sido plasmado en el misterio de la creación, es decir, cómo los creó Dios, con qué disposiciones, con qué capacidades, con qué alcances, con qué fines los creó de esa manera. Y eso implica que los creó varón y hembra. Esa es una connotación que hemos venido trabajando desde el Génesis y esa es la connotación propia del matrimonio. Bajo esta connotación que Dios impuso desde el origen, y que quede impresa en la naturaleza misma del ser, de ahí viene todo lo demás. Por eso el tema del principio tan importante, por eso el tema del principio como un elemento fundamental, importante, que no tenemos que perder nunca de vista. Ahora, los relatos de la creación, que ya vimos en Génesis, nos muestran que desde el inicio el hombre es definido según las dimensiones de su ser, de su existir. Ya vimos cómo nuestro ser desde la creación ya tiene impreso, ya está, digamos así, en todo su ser, tiene esas dimensiones de su existencia, ya lo vimos, es un ser en el tiempo, es un ser en el espacio, es un ser tomado del barro, pero es un ser que tiene un hálito de vida de parte de Dios. Entonces, esas son las dimensiones del ser. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y además se subraya una dimensión social porque varón, Adán, el varón, cayó en un profundo sueño. Dios le quitó una costilla y le formó a la mujer y al despertar viene esa nueva dimensión del ser. Entonces es varón y hembra para decir que somos una dimensión social. Todas son las dimensiones que ya están impresas, que ya están contenidas en la naturaleza y que no las podemos quitar. Ser en el tiempo, ser en el espacio, ser por tanto de la tierra, porque fue tomado del barro. La dimensión individual, por eso primero en el Génesis hubo la soledad y después viene la otra complementaria que es el nosotros. La afirmación de la mujer para decir que tenemos una dimensión social. Son las dimensiones que no podemos quitarle a la naturaleza humana, que ya están. Por eso esa correspondencia. Con esa dimensión metafísica, es decir, lo que está en su ser, lo que ya está en su ser, y con esa expresión física que tiene el ser, ahí ya se cubre todo lo que es el ser humano. Y eso está a disposición ahora para el matrimonio. Está a disposición para vivir un proyecto de familia. Así, al misterio de su creación, decía Juan Pablo II, fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es criatura de Dios y a imagen de Dios. Corresponde la perspectiva de la procreación, porque Dios les dio ese don también y les dio esa bendición. Entonces, creados a imagen y semejanza de Dios, pero ya eso lleva implícito una bendición. Sed fecundos y multiplicados, llenar la tierra. Entonces, creados a imágenes y semejanza de Dios, con una dimensión social, por eso en nosotros, y con una responsabilidad también social, entonces, que es la responsabilidad frente al mundo. Y por eso, sed fecundos, multiplicados, llenar la tierra. Aquel devenir en el mundo, es decir, un ser en el tiempo, y en el espacio, está necesariamente unido entonces a la situación metafísica, es decir, parte de nuestro ser. Es parte que entra en la creación, ya está marcado en nuestra naturaleza. Aunque somos seres contingentes, pero con esas dimensiones ya, imagen de Dios, tarea de fecundar, tarea de dominar el mundo, servirse del mundo, ubicarse en el espacio, en el tiempo. Todas son las situaciones que encierran la naturaleza humana. Aunque somos un ser contingente, ya participamos de todo esto. Repito, esa parte metafísica, es decir, lo que está en nuestro ser, también se expresa en el cuerpo. Precisamente en el mismo contexto metafísico, es decir, en lo que somos nosotros, porque así fuimos plasmados, significa metafísico, en el ser,
lo que se ha impregnado en nosotros y que eso no lo podemos quitar. Yo no puedo quitar al ser humano el que no piense, es lo que está en nuestro ser, eso le pertenece por naturaleza, por metafísica. Yo no puedo hacer que el ser humano no ame, porque eso va en su ser, eso es parte de nuestra metafísica, va impregnado en nuestro ser. No puedo hacer que no camine, o que no coma, o que no duerma, o que no vea, es parte de nuestro ser. Entonces, en el mismo contexto metafísico, es decir, lo que ya está en el ser, es posible entender entonces la entidad del bien. Es decir, también así como está el que pensemos, así como está el que tengamos voluntad, también el ser, es un bien ya en sí mismo, es un bien. Es decir, hay un valor del ser en sí mismo y ese valor no lo podemos quitar. Todas las cosas que Dios hizo, las hizo bien, las hizo bien. Dios vio cuanto había hecho y todo era muy bueno, era muy bueno. Entonces, así como en la naturaleza ya se ha impregnado que tengamos cuerpo, que tengamos alma, ya se ha impregnado que tengamos razón, que tengamos amor, eso no lo podemos quitar, es parte de la naturaleza. También está en la naturaleza el hecho de que cada ser, por el hecho de que es, ya es un bien, ya es un bien, ya tiene un valor infinito, porque Dios sí lo quiso. Hizo la tierra, vio Dios que estaba bien, vio que era bueno. Hizo los animales, vio que era bueno. Existieron las aguas de arriba, las de abajo, vio que era bueno. Pero al hombre y vio que era muy bueno todo, todo estaba muy bien hecho. Entonces nunca perdamos de vista que cuando hablamos del ser humano, ya la bondad es parte de su ser. No es que la vayamos, ya la traemos impregnada, no es que es una tarea que tiramos después, ¿no? El ser mismo ya es un valor. De ahí que el primer capítulo de Génesis, por eso hace referencia a Cristo al principio, constituye un punto de referencia. Es la base sólida de la metafísica, es decir, para entender qué encierra nuestro ser. Y por eso es también una antropología, porque ahí se plasma el hombre en todo lo que implica. Pero implica también una ética, porque tenemos la tarea de vivir de acuerdo a lo que somos. Por eso la exigencia ética. Entonces son tres elementos: el ser en sí mismo, el ser en tu dimensión humana, por la antropología, y la exigencia de vivir de acuerdo a lo que somos. Nuestras mamás, cuando éramos niños, nos portamos mal y pórtate como lo que eres, o sea, como diciendo, eres humano, eres persona, pórtate como lo que eres, o sea, no como un animalito, no, como lo que eres, pórtate como lo que eres. Son las dimensiones del ser que nacen desde el Génesis. Entonces ya desde el Génesis viene el ser en sí mismo, que no lo podemos cambiar nosotros, eso no está en juego. Yo no puedo cambiar al ser humano, no le puedo cambiar su naturaleza, no le puedo cambiar toda su grandeza, por eso el tema antropológico está ahí presente. Y hay una exigencia de vivir de acuerdo a lo que somos, y por eso viene la ética, según la cual el ser implica entonces bondad en sí mismo. O sea, todo eso implica la bondad del ser humano y esa bondad no está en juego. El ser humano, aunque sea el más asesino, su ser implica una bondad. Ya tiene una bondad en sí mismo, aunque sea el más asesino y el más destructor del mundo, su ser tiene una bondad, aunque él no la ejerza, es el problema, que a veces no la ejerce. Entonces, en la ética, desde la ética, le falta vivir de acuerdo a lo que es. Pero desde la metafísica, el ser tiene una bondad, porque Dios hizo ese ser y está bien hecho. Solo que a veces ese ser éticamente no vive de acuerdo a lo que es. Y es donde vienen los desajustes humanos, porque tenemos una naturaleza bien hecha. O sea, al peor delincuente, Dios no le ha quitado la razón, no le ha quitado la inteligencia, no le ha quitado su decisión, no le ha quitado sus sentidos, solo que los ejerce mal. Entonces, hay que vivir de acuerdo a lo que somos, la parte metafísica. En toda la grandeza de humanos. Y cuando vivimos de acuerdo a eso, entonces nuestra ética está empatada con lo que somos. Y es lo que quiere hacer Jesús. A ver, no me incluya en una ética que no está de acuerdo al principio, que no está de acuerdo a lo que somos. Son tres dimensiones: la metafísica, la antropológica y la ética. La metafísica, la grandeza del ser en sí mismo. La antropológica, para ver todas las dimensiones del ser. La ética, porque tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que somos. Jesús, ¿qué está llamando cuando dice el principio? Vive de acuerdo a lo que eres, es decir, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios plasmó en tu naturaleza. Ahí está la bondad del ser humano.
Todo esto tiene un significado especial para la teología del cuerpo, en general para el matrimonio, para toda la antropología. Y por eso el Señor hace referencia al principio. Vete al principio, vete al principio. Vive de acuerdo, es decir, vive de acuerdo a lo que eres. Y tú grábatelo bien, no vas a poder cambiar la naturaleza. No vas a poder cambiar la naturaleza. Yo estoy haciendo un estudio para ver cómo ya no como y no voy a encontrar cómo no comer porque eso pertenece a nuestra naturaleza. Necesitamos los nutrientes, necesitamos el oxígeno, no puedes no respirar, o sea, vas a vivir sin respirar. No puedes no vivir, no puedes vivir sin respirar. Es un atentado contra la naturaleza. Y por eso el Señor hace el énfasis al principio. ¿Cómo fue el principio? La referencia al principio, sobre todo desde el segundo relato de la creación del hombre, encierra entonces una vinculación tanto con la inocencia originaria como tenía que ser, la felicidad originaria también, como también con la primera caída. O sea, cómo era la inocencia primera, cómo era la felicidad primera, pero también una realidad que nos complica mucho, que es la caída. Cómo a partir de la caída se complica vivir de acuerdo a lo que somos. Y por eso caemos en tentaciones, por eso tenemos tentaciones, por eso caemos en el pecado, por eso nos equivocamos. Y por eso el esfuerzo ético es vivir de acuerdo a lo que somos y rectificar la vida. Hay que rectificar la vida. Si no la rectificamos, entonces nos contentamos viviendo en una naturaleza que está provocada desde la caída. El segundo relato de la creación tiene entonces de modo especial, eh, tiene un modo especial de formular la verdad sobre el hombre, una especial profundidad, por eso puso barro y luego soplo divino. Y lo puso varón para indicar la individualidad y después la mujer para indicar la dimensión social. Y de esa manera remarca lo que está en el origen, lo que está en la naturaleza. Una profundidad de naturaleza sobre todo subjetiva, es decir, que se basó en una comprensión del hombre, una autocomprensión. Por eso es la primera parte, cuando el hombre estaba solo. En una autoconciencia humana, es decir, volverme sobre mí y me distingo diferente a Dios, me distingo diferente a la creación, me distingo diferente a los animales, una autocomprensión. Se trata de una subjetividad que corresponde con una objetividad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, somos seres humanos, somos personas. Y reafirma después, esa es carne de mi carne, hueso de mi hueso, para reafirmar esa siguiente dimensión propia del hombre y que es parte del principio también, es parte también del origen. Así Cristo al referirse a Génesis 2:24, no solo une el principio con el misterio de la creación, sino que también nos conduce hasta el confín de la primitiva inocencia del hombre y del pecado original. Es decir, cuando Jesús dice, ¿qué se dijo desde el principio? Hace referencia a Génesis 2:24. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo fue la creación? Pero también fíjese cómo en el origen vino el pecado. Es decir, había inocencia, después hubo pecado. Entonces, si Moisés les dio una carta de repudio, fue por eso, porque primero era inocente, después fue el plan de Dios. Y se les permitió una carta de repudio, fue por la terquedad del corazón, es decir, por el pecado que les lastima. Entonces, con la costilla que había quitado el hombre, el Señor formó a la mujer, se la llevó al varón, y este dijo, es así, es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Se llamará mujer porque del hombre ha sido sacada. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Ahí está lo que rige el matrimonio. Todos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza, es decir, subraya la inocencia. Después, los versículos es narra lo que es la caída, en capítulo 3 narra lo que es la caída. Vamos a ver, entiendan, dice Jesús, el principio, y después sí, ya eso tenemos que tirarlo nosotros. Después viene una caída, y está ya la complicación. Con la caída surge entonces la situación totalmente nueva, esencialmente distinta a la precedente, porque era inocencia, y ahora es la dificultad del pecado. El árbol del bien, del mal, marca una línea también divisoria entre dos situaciones originales. La primera es la inocencia originaria. La segunda es el estado de pecaminosidad humana, contrapuesto a lo primero. Parte de la realidad también del principio, y Jesús es consciente de eso. Él llama a que la vida hoy se rija desde lo que es decir, desde el origen, del mero origen. Y si Cristo respondió a los fariseos, de no aprueba lo de Moisés, lo que Moisés ha permitido, dice, por eso dice, fue por la razón del corazón.
no porque así fuera el principio. Y hace referencia más bien al principio, es decir, aquí nos vamos a apoyar en lo que Moisés dijo. Él les permitió por duros de corazón, pero no es la norma es cómo diseñó todo Dios desde el origen, es lo importante, cómo lo diseñó todo. Significa que el orden original no ha perdido su vigor a pesar del pecado, y es muy importante. ¿Qué institución se conservó largo la humanidad a pesar del pecado? El matrimonio. Y el matrimonio sigue vigente, sigue habiendo matrimonios. Por eso sigue habiendo humanidad. Porque a pesar del pecado, el pecado no lastimó la parte metafísica, es decir, lo que realmente somos, lo que realmente somos. Tiene una complicación, pero no se destruye lo que somos. Entonces, Cristo respondió a los fariseos, repito, y no aprueba lo de Moisés, lo que había permitido Moisés, porque él lo hizo por la dureza del corazón. Por eso dice, pero vamos al principio. El origen del origen, ahí. Y eso se mantiene aún a pesar del pecado. Por la pérdida de la inocencia no elimina la estructura originaria, no elimina la naturaleza del matrimonio, no elimina el proyecto de Dios. El proyecto del demonio, por mucho que influya, está muy por abajo del proyecto de Dios. Cristo nos da pie para entender que de la estructura originaria del matrimonio, donde debe brotar la normatividad de esa institución del matrimonio. Es decir, ¿qué es lo que la naturaleza está en el origen? Que eso rija los matrimonios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que eso rige los matrimonios, porque eso es lo que le sirve a la humanidad. Lo que le sirve a la humanidad no es el pecado. Lo que le sirve a la humanidad no es que tan fácilmente sea un acta de divorcio y cada quien se vaya por su lado. Lo que le sirve a la humanidad es un proyecto del matrimonio como Dios lo puso desde el origen. Y por eso Cristo tiene que defender lo que sí le sirve a la humanidad. El matrimonio encierra por eso una ética, es decir, una antropología, una teología querida por Dios desde el principio, manifestada en el modo como Él mismo creó al hombre, varón y mujer, con toda su riqueza masculina, con toda su riqueza femenina, como proyecto de Dios, con fines muy precisos, con fines muy altos. Esto es lo que quería compartir el día de hoy, esta cita de Mateo. Espero que de repente uso términos ahí medios así, pero lo vayan asimilando poco a poco y que entendamos que aquí está la riqueza del matrimonio y que lo que quiere Cristo es que se preserve como norma lo que Dios hizo desde el origen. Sí es cierto, repito, la dureza del corazón, la complicación del corazón, todo esto dificulta todo, pero lo que vale es lo que Dios creó desde un principio. Dudas, normas, digo normas de preguntas, dudas, reclamos, toda confianza. ¿Nada? Padre, solamente Sí. es agradecer ahorita que habla usted de la dureza del corazón y no sé, o sea, pensaba cuánto bien nos hace escuchar esto desde un principio, porque dice, váyanse al principio, cuánto bien nos hace escuchar. Y pues ahora sí que a pesar de que a veces se dice que los sacerdotes no están casados, pero saben más que nosotros que estamos casados. Sí, y de verdad. Es que escuchamos de todos los matrimonios. Así es. Y aparte lo que dijo usted, y entonces desde el principio el plan que Dios tiene para nosotros. Sí. Pues, solo es agradecer, Padre, la verdad. Es lo que Dios tiene para nosotros y para lo que está preparada tu naturaleza. O sea, por eso dice Jesús, el principio es cómo generó Dios la naturaleza. Es decir, Dios le dio a las plantas el don de oxigenar, generar oxígeno. Esa es la parte metafísica, la parte profunda del ser. Cómo Dios le dio al árbol la capacidad de generar oxígeno. Cómo le dio al hombre la capacidad de esa dimensión espiritual, nos infundió su hálito de vida. Cómo nos infundió la capacidad de amar, la capacidad de pensar, la capacidad de tener los sentidos y la capacidad de vivir nosotros como cosa necesaria e importante y más en esa dimensión del matrimonio. Y cómo le pone unas tareas tan sagradas al matrimonio que si se vive de acuerdo a lo que es el origen, a lo que somos realmente, el matrimonio es una riqueza que no hay que perder.
Si vivimos de la contaminación del pecado, echamos a perder absolutamente todo. Es decir, desvirtuamos lo que realmente es. Y yo lo quiero hacer a mi modo, no, a mí no me alcanza para poner nuevas leyes a la naturaleza, no me alcanza, no me alcanza. O sea, por eso la ciencia es muy grande, porque va descubriendo lo que es la naturaleza. Y ves, quiere modificar y no le va a funcionar porque quiere modificar las leyes, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Quieren que los árboles no den oxígeno, no se puede que los árboles no den oxígeno. Y el árbol que da fruto tiene que dar fruto, ¿de acuerdo? Y por eso el principio significa cómo se constituyó el ser, cómo está la naturaleza. Y claro, pone Jesús también la caída, porque es un contratiempo. Y por eso le dice a Moisés, le dice, eso lo permitió Moisés por la dureza del corazón, pero no porque eso pertenezca a la naturaleza. Es decir, no inventemos lo que no está en la naturaleza. Deformemos, No, pero sí. No, no gracias. quieras no comer, no quieras no respirar, no quieras no amar, no quieras no pensar, no quieras, sí. Adelante, Laura. Buenas noches. Buenas Yo tengo la noches. duda de, si bien entiendo lo que acabamos de leer de Mateo, no logro como un poco como vincular con la posibilidad de que haya una anulación del matrimonio por parte como de la iglesia. O sea, no A entiendo si ver, se contraviene o no, porque creo que en sí no es como tal un divorcio, entiendo que es como una parte como de decir que nunca existió un matrimonio, pero como que las escrituras ahí realmente te dicen, bueno, es que si no hay otro motivo más que la infidelidad, pues eres un adúltero. Entonces como que no logro yo como ser congruente como ambas cosas, la iglesia sí. con el pasaje de la Biblia. O sea, la palabra de Dios nos dice, eso es el matrimonio, eso es el matrimonio. Qué defiende la iglesia? ¿Qué promueve la iglesia? El matrimonio. Y que los que se casan le tiren a hacer un matrimonio. ¿Por qué a veces el tema de la nulidad? Porque no hubo matrimonio como tal, o sea, es decir, hubo defectos en el proceso donde no hubo realmente un matrimonio. Entonces, no se anula, no se divorcia, es declarar que ahí nunca existió el matrimonio, porque quien quiso formar un matrimonio no tenía la intención de vivir de acuerdo a lo que es un matrimonio. Entonces, puede haber defectos graves que complican la realización del matrimonio. Entonces, cuando la iglesia puede declarar nulo un matrimonio, es decir, declarar que no existió, porque hubo causas graves, graves. Vamos a suponer, esa persona se casa con aquella porque está muy rica y quiere como sea quedarse con la herencia, entonces disimula un amor, disimula un cariño, disimula tantas cosas. No tiene en su mente el tema de la procreación, que lo dice hoy Jesús, o que lo dice el Génesis, perdón, tiene el Papa Juan Pablo II, no tiene intenciones de un amor verdadero, de hacer feliz a la otra persona, es decir, no tiene todos sus fines fundamentales. Él tenía otros motivos graves, ¿no? Puede ser que alguien se case con una mujer porque es muy bonita, entonces la belleza de la mujer, pero eso va a pasar. Eso no puede ser el fin, no está dentro de la estructura, dentro del plan de lo que implica un matrimonio. Cuando hay esos tipos de defectos en el proceso, es cuando la iglesia puede declarar que ahí no existió matrimonio, lo que se declara, que ahí no existió matrimonio. Todo lo que se declara es una incapacidad para el matrimonio porque no hay una intención firme o puede ser que haya una incapacidad grave también y que no se pueda lograr ese fin. Incapacidad porque ya está de por medio de algún vicio grave, ¿no? Vamos a suponer una persona que desde antes del matrimonio ya tenía un vicio grave, grave, que no es dueño de sí mismo, dueño de su voluntad, entonces no puede tomar la decisión de hacer feliz a una persona, de entregarse por su bien, por eso hablaba de cómo el principio implica una bondad ya en sí misma y no tiene esa intención en su proyecto, en su modo de andar, entonces ahí no existió matrimonio. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bien, pues si no hay más preguntas, seguimos en esto, viendo texto por texto. Recuerden que este, eh, son cosas que nos ayudan a profundizar y realmente por la raíz de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, está en la Sagrada Escritura y en este caso
pues, el tema del matrimonio, que tiene toda esta historia tan bonita, un recorrido tan bonito, desde Génesis hasta la parte final del Apocalipsis, porque al final habla de las bodas del Cordero. Con eso cierra el Apocalipsis. Muchas gracias. Si alguien nos hace favor de hacer la oración final, le agradecemos muchísimo. Andan muy negados. A ver, yo, Padre, Sí, a ver, por favor. Señor, te damos gracias por este encuentro y por la vida y el amor que celebramos. Que la teología del matrimonio que hemos recibido nos transforme y nos haga acompañar con ternura y verdad. Envía tu Espíritu para que nos fortalezca y nos enseñe a servir a las familias con humildad. Que María, Madre del Amor, nos cuide y nos guíe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, que descansen, pasen buena noche. Si no han Gracias, cenado, cenen Padre. rico, por favor. Cenen en familia, por favor. Buenas noches. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches.